Bienvenidos a la sección de neumología del Congreso de Actualización en Medicina Interna. Presentaré en este momento al moderador de la sesión de neumología, el doctor Fernando Sanabria. Él es internista y neumólogo del Grupo de Medicina Interna de la Fundación Valle del Lili, que procederá a presentar los 4 ponentes de esta sección. Muchas gracias, Esteban. Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de neumología del Congreso de Medicina Interna, que va a tocar temas relacionados con la hipertensión pulmonar, el cáncer pulmonar y la apnea obstructiva del sueño. La primera conferencia estará a cargo del doctor Mauricio Orozco Levi. El doctor Mauricio Orozco Levi es el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Internacional Fundación Cardiovascular de Colombia. A su vez es vicedirector del Departamento de Circulación Pulmonar de la Asociación Latinoamericana del Tórax, ALAT, y es profesor de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Santander en Colombia y colaborador académico de Medicina de la Universidad Pompeu Fabra de España. Y él nos va a hablar en esta primera charla del papel del internista en el manejo de la hipertensión pulmonar. Bienvenido, doctor Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo a cargo. Doctor Echeverry, muchas gracias por su presentación y la bienvenida. Igualmente para mí es un honor saludarlo, al igual que al doctor Sanabria. Gracias por la introducción. Y quiero extender mi agradecimiento a la doctora Liliana Fernández y al doctor Juan David López por haberme tenido en cuenta para hacer cierta disquisición, no una charla magistral, porque cuando precisamente comentaba los contenidos del Congreso y el auditorio, me pareció muy interesante la posibilidad de dar opiniones y sentar posibilidades de coloquio. Y qué mejor también que esta sesión de neumología la cierra mi colega y amigo, el doctor Ricardo Gómez Tejada, que es el director de nuestro Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT, con lo cual estamos casi que en familia. Qué bueno, y vamos entonces a entrar en materia. Cuando vamos a hablar del papel del internista en la hipertensión pulmonar, tengo que presentar 2 diapositivas para presentar mi filiación y mis obligaciones académicas, sobre todo lo que tiene que ver con instituciones, todas ellas de carácter académico y científico, ninguna que tenga que ver con conflictos de interés, excepto los grants académicos, relaciones con la industria, patentes e inventos y algunos reconocimientos, pero ninguno tiene que ver con esta presentación, excepto que soy miembro fundador de la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar, que somos inventores de dispositivos y un compuesto alimentario, y declaramos como neumólogos que no tenemos ninguna relación con la industria del tabaco. Y dicho esto, entonces sí me veo autorizado para entrar en materia, y yo lo que hice fue organizar unos interrogantes de qué puede interesar al internista hoy, aquí en Colombia y en Latinoamérica respecto de hipertensión pulmonar. Y casi podría terminar con esta diapositiva. Cuando vemos la RIA, la ruta y los componentes de atención de los pacientes con hipertensión pulmonar, desde las acciones preventivas y sociales colectivas hasta el acceso de un plan de seguimiento, saben ustedes que hay 8 dominios, 8 componentes, y el internista puede tener un papel en cada uno de ellos y lo debe tener en alguna forma mayor o menor, pero también debe ser bidireccional, y además podríamos decir que este es el campo integral de la medicina interna en hipertensión pulmonar. Pero tengo que justificar porque yo lo primero que voy a hacer es resaltar el aspecto de la pandemia de información respecto de hipertensión pulmonar, al igual que respecto a la COVID o respecto a cáncer. Son ingentes cantidades de información, pero que cuando hablamos de hipertensión pulmonar tendemos a hablar de corazón y consideramos que el pronóstico de la hipertensión pulmonar está relacionada con el fracaso del ventrículo derecho. Yo estoy de acuerdo parcialmente, pero también quiero resaltar un aspecto. ¿Por qué debemos hacer énfasis en estas charlas de hipertensión pulmonar? Porque la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara por prevalencia y por incidencia, y además tiene
una característica especial en términos de diagnóstico y tratamiento, y es que es una de las paradigmas para la medicina de precisión. Por ello, creemos que todos debemos salir de nuestro encajonamiento institucional o conceptual y compartir estos foros. Y qué mejor decirlo en foros como, por ejemplo, el latinoamericano. Con el doctor Ricardo Gómez Tejada estamos haciendo permanentemente los módulos de coloquios a nivel latinoamericano, y parte de la información que les presento también lo tenemos en nuestros masterclass de formación latinoamericana y colombiana en hipertensión pulmonar, que los invito a ello. Entonces, es una enfermedad rara. ¿Qué opiniones entonces podemos traer para Colombia, para neumología, para medicina interna? En primer lugar, que el sistema respiratorio tiene varios componentes. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, tendemos a focalizarnos en la valoración cardíaca, pero saben ustedes que en neumología nosotros sabemos la importancia del flujo aéreo para intercambiar oxígeno y gas carbónico con el medio, pero además sabemos que no se puede establecer a no ser que haya un mecanismo de bomba, los músculos respiratorios, una de las áreas de trabajo de interés nuestro, y además el control central de la ventilación, con lo cual en hipertensión pulmonar también miramos estos componentes, aunque probablemente hay un sesgo de priorización en mirar ventrículo como el único componente, y nosotros creemos que como neumólogos precisamente lo hacemos de una forma un poco más integral que esta visión simplista. El segundo concepto importante a resaltar, y probablemente es controversial, es que hipertensión pulmonar no es igual que hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué quiero decir con esto? Hipertensión pulmonar no es una enfermedad. Hipertensión pulmonar es una consecuencia hemodinámica de enfermedades. No podemos decir que un paciente es un paciente hipertenso pulmonar. Es la analogía de fiebre o la analogía de dolor o otros signos que podemos nosotros evaluar como internistas. La hipertensión pulmonar no es más sino la consecuencia definitoria del incremento de la presión pulmonar, mientras que cuando decimos arterial pulmonar, sí es una entidad nosológica específica. Es desafortunada la confusión, pero es muy importante e ineludible que lo diga en este foro de internistas. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad, la arterial pulmonar? Pues que tiene unas características ya no solamente funcionales, sino además genéticas, histológicas, moleculares bien definidas. Pero fíjense, esta frase final es la única que responde a fármacos específicos. Entonces, ¿qué mejor que realmente diferenciar y enfatizar la diferencia entre el concepto de hipertensión pulmonar y arterial pulmonar? Pero esta clasificación de la arterial pulmonar, cuando empezamos a hacer las muestras de tablas o figuras, empezamos a hacer una visión compleja que hace que encontremos tablas como estas, que se están actualizando progresivamente, y que obviamente para este foro no entrar en detalles, pero sí quiero resaltar esto. Este es el último consenso de manejo clasificatorio de la hipertensión pulmonar de cualquier origen, sea arterial o no. Fíjense ustedes que está el grupo 1, 14 ítems, grupo 2, 5, grupo 2, enfermedad cardíaca, grupo 3, asociado a enfermedad respiratoria, 7, grupo 4, la tromboembólica, y grupo 5, aquella que se mezclan. Fíjense ustedes que hay entonces un total de 46 categorías de hipertensión pulmonar, y de aquí obviamente sale la pregunta, ¿y esto qué importancia tiene? Pues tiene importancia porque nos permite definir a quién le debemos dar tratamiento, pero además quiero resaltar esto, con quién vamos a hacer iatrogenia con el tratamiento, porque los tratamientos son peligrosos en aquellas formas de hipertensión pulmonar que no son la arterial o la tromboembólica. Y esto es lo que se ha consensuado con base en evidencias científicas, tanto en clases de recomendaciones y nivel de evidencia, y son las guías de manejo europeas y americanas. El concepto fundamental es que el cambio histológico a raíz de deterioro del equilibrio u homeostasis molecular lleva a un remodelado del tejido vascular pulmonar, y que en últimas hace que el ventrículo derecho se dilate y pierda su capacidad de bombear. Y la muerte del paciente usualmente tiene que ver con el fracaso de ventrículo derecho. Resulta entonces razonable que lo que tenemos es que evitar el remodelado o revertir el remodelado vascular,
que no es solamente vasodilatar el lecho pulmonar. Hay 3 vías fundamentales: la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de la prostaciclina, que tienen diferentes fármacos que permiten actuar sobre este remodelado y sobre esta vasoconstricción. Y los fármacos más recientes son macitentan, como un ERA, riociguat, como un estimulante de la guanilato ciclasa que incrementa el óxido nítrico, o el Celexipac, un análogo de la prostaciclina que estimula los receptores IP2. ¿Pero esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver, si ya sabemos los fármacos que tenemos, es a quién se lo tenemos que dar. Y probablemente pecando de simplista, tenemos que decir que el gran reto del internista en su papel es definir quién tiene una hipertensión pulmonar precapilar o inclusive aquella combinada, precapilar y postcapilar. Esta precapilar, independientemente de los demás, es la única que responde a fármacos específicos. De tal manera que si damos fármacos específicos al EPOC, a la falla cardíaca por alguna patología crónica como puede ser Chagas, no solamente no obtiene beneficio, sino que incrementamos la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Fíjense entonces que estoy enfatizando en múltiples formas a quiénes dar tratamiento, qué tratamiento dar, pero también quién va a responder al tratamiento. Esta figura es especialmente importante desde mi punto de vista porque les resalto cuáles son los ensayos clínicos que han permitido demostrar que podemos inducir beneficios clínicos a los pacientes. Básicamente en la hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar y en el grupo 4 llamada hipertensión pulmonar tromboembólica crónica cuando no la podemos operar, la tromboendarterectomía, o cuando a pesar de operar sigue habiendo precisamente hipertensión pulmonar. Pero también les resalto que en el grupo 3, o sea, asociados a enfermedad pulmonar, el grupo 2, enfermedad cardíaca que se asocia a hipertensión pulmonar, o la miscelánea, grupo 5, no debemos, no podemos, hacemos iatrogenia de indicación de prescribir cualquiera de los fármacos disponibles en Colombia. Esto creo que es fundamental para el papel del internista. Pero además el internista debe detectar precozmente las enfermedades. Pero en hipertensión pulmonar, como en cualquier otra enfermedad rara, el diagnóstico precoz es imposible desde el punto de vista poblacional. Lo que llamamos es detección oportuna en aquellos pacientes que tienen enfermedades de riesgo. Por ello, resaltamos que tiene que haber una sospecha clínica que normalmente se asocia a la experticia del internista que maneja diferentes enfermedades que se asocian a la hipertensión pulmonar, pero que además son síntomas que pueden aparecer en el paciente como expresión de la disfunción del ventrículo derecho. Disnea o disnea, fatiga, debilidad, dolor torácico, lipotimia, síncope. Y esto implica, obviamente, sensibilidad del internista. Pero una vez hemos detectado al paciente sospechoso, debemos elegir si realmente podemos dar el tratamiento. Y esa elección del tratamiento tiene problemas desde mi punto de vista. La consulta de hipertensión pulmonar es muy demandante en tiempo, es muy demandante en términos de organización, en términos de que no es equivalente a las consultas habituales. Tenemos diferentes escalas y hay también otras especialidades que tienen estas dificultades, pero no podemos desdeñar que los pacientes son pacientes graves con una enfermedad letal, progresiva, que son frágiles y que además debemos detectar rápidamente cuáles son los pacientes que tenemos que escalar tratamientos, incluyendo en el trasplante. No es desdeñable el hecho que los medicamentos en Colombia pueden llegar a 1.000 millones al año en un paciente tratado con hipertensión pulmonar. La famosa clase funcional de la New York Heart Association, yo creo que es un punto a resaltar. Nosotros esperamos que los pacientes den la cara con los síntomas, pero les quiero resaltar datos propios de Colombia. Fíjense en esta gráfica, consumo de oxígeno en la ordenada, disnea y molestias en las piernas en la abscisa. Fíjense cómo, independiente de la gravedad de la enfermedad en términos de consumo muy bajo, los síntomas no tienen una relación lineal.
Esto es lo que nos ha llevado a nosotros a propender y a defender que no solamente el que se cansa más es además el que tiene más molestias en las piernas, sino que además no tiene relación entre ellos estos síntomas. Por eso resaltamos que la disnea no es proporcional a la enfermedad y debemos tener un perfil individual. En otras palabras, un paciente que no tiene muchos síntomas puede estar gravemente enfermo. Son malos índices para definir el tratamiento. Y en los siguientes 2 minutos quiero resaltar el concepto de enfermedad rara de la enfermedad, de la hipertensión pulmonar. Como enfermedad rara hay varias, hay muchas, hay más de 2000 enfermedades raras, pero precisamente son pacientes que celebramos o hacemos honor a ellos el 28 de febrero, pero que como enfermedades raras van a llegar pocas veces al consultorio. Y eso hace que este tipo de patologías exija un trabajo en red, un trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser rara, el número absoluto de pacientes es muy alto. Las enfermedades raras no llegan con frecuencia al consultorio individual, pero son muchos pacientes para el país. Y son pacientes que los definimos por hemodinámica pulmonar. No se pueden definir por ecocardiografía. Y la hemodinámica define la hipertensión pulmonar cuando está en 20 o más la presión de arteria pulmonar media, que solamente se puede identificar de forma invasiva. Muy importante este aspecto. Los internistas vemos pacientes, sabemos que los pacientes con enfermedades raras tienen retraso diagnóstico hasta de 5 años, pero además fíjense qué interesante este estudio europeo. Más de casi la mitad de los pacientes se sienten insatisfechos con nuestra atención, pero además reciben tratamientos continuos, que muchos son tratamientos huérfanos, y que además estos pacientes consideran que tienen restricciones en sus viajes y que además el gasto es muy alto respecto a su ingreso familiar. Termino, déjeme pasar esta diapositiva hablando de la frecuencia del problema en Colombia. ¿Qué implicaciones tiene la hipertensión pulmonar en Colombia? Es muy alta. Tenemos en Colombia casi 500 pacientes por año, pero les voy a mostrar que en nuestra casuística también de cardiopatía izquierda, un 60% de los pacientes con disfunción diastólica o 70% de los que tienen falla cardíaca con fracción de eyección conservada tienen hipertensión pulmonar. Esto quiere decir que hay mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Y termino. Considerar que llegamos tarde. Si el paciente tiene síntomas, ya la enfermedad nos da en la cara, ya es demasiado evidente. Y por eso termino con esta diapositiva. Nosotros, cuando detectamos los síntomas, se ha perdido más de la mitad del lecho vascular pulmonar, de tal manera que debemos prescribir tratamientos para tratar de preservar un 40% del lecho vascular. Esto implica que no tenemos tiempo. Hemos llegado tarde y tenemos que ser muy agresivos para tratar de detener la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque son menos de 40 mililitros de volumen efectivo. Y con esto voy a saltar a mis conclusiones respecto a la conferencia y al papel del internista para este foro y este congreso. Considero enfáticamente que el papel del internista es transversal en toda la ruta de atención de los pacientes con hipertensión pulmonar, que la hipertensión pulmonar es un signo, no es una enfermedad como tal. La enfermedad como tal es hipertensión arterial pulmonar y es la única que responde a fármacos, que para confirmar y estadificar necesitamos el cateterismo pulmonar y que además no siempre debemos dar tratamientos. Si lo tenemos que dar, sin embargo, sabemos que 3 son mejor que 2, que 2 son mejor que 1 y que 1 es mejor que ninguno en estos pacientes. Pero en muchos pacientes con hipertensión pulmonar que no es arterial, no debemos dar ningún tratamiento. Y finalmente, la estrategia de estratificación del riesgo es multimodal, es compleja, pero es la que permite el mejor esquema de tratamiento con evaluaciones periódicas. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? Trabajando en red. Les invito a que en una próxima reunión podamos comentar los aspectos de la Red Colombiana de Hipertensión Pulmonar y de la
naciente Red Latinoamericana de Hipertensión Pulmonar. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Bueno, después de la excelente conferencia del doctor Mauricio, tengo el gusto de presentarles a la doctora Liliana Fernández. La doctora Liliana Fernández es internista y neumóloga. Actualmente es la jefe del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Valle de Lilí y es profesora clínica asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI. Y ella nos va a presentar el tema de cáncer pulmonar, perspectiva del médico internista en la era de la medicina personalizada. Bienvenida, doctora Fernández, y queda usted a cargo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación de todos nuestros conferencistas y de todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Es para mí un honor hacer esta conferencia acerca de una entidad que me interesa mucho, el cáncer pulmonar, y voy a hablar acerca de el papel que tiene nuestro internista integral en la era de la medicina personalizada con respecto al cáncer pulmonar. No tengo conflicto de interés relacionado con esta conferencia, de modo que voy a empezar en este momento. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo. Es el primero en número en los casos nuevos de cáncer en los hombres, como lo muestra la diapositiva, la figura superior. Y es el tercero en las mujeres, después del cáncer de mama y el de colon. Pero es el primero en causar fallecimientos por cáncer en ambos sexos. O sea que es una enfermedad absolutamente letal que desafortunadamente diagnosticamos tardíamente, especialmente en Latinoamérica. Es una enfermedad de la Edad Media, pero en la medida en que ha ido pasando el tiempo, se ha ido ampliando la campana que aglutina a estos pacientes y hemos empezado a ver pacientes mucho más jóvenes con cáncer del pulmón. Uno de sus factores de riesgo más importante es la exposición al cigarrillo. Y lo menciono de primero porque es un factor de riesgo modificable, de modo que eventualmente si hacemos intervención en esta área, probablemente podamos disminuir la presentación disminuir y cambiar la historia natural de la enfermedad en los pacientes en los cuales intervengamos precozmente. Pero si ven aquí, hay un porcentaje no despreciable del 25% de pacientes en los cuales el cigarrillo no es el factor de riesgo. De modo que nuestra investigación en este momento está obviamente centrada en aquellos pacientes en los que vamos a tratar de disminuir este factor de riesgo, pero también en aquellos en los cuales no existe. Hay otras alteraciones, digamos, las ocupacionales, las medioambientales, la polución, el hecho de que eventualmente seamos fumadores de segunda mano, o sea, fumadores pasivos, pero también está las alteraciones genéticas, que es un área de creciente conocimiento en este momento que puede ayudarnos a identificar a aquellos pacientes que independientemente de sus exposiciones tradicionales pueden tener riesgos mayores para el cáncer de pulmón. ¿Qué tenemos ahora digamos, en el 2021 con respecto al cáncer de pulmón? A pesar de que es uno de los tumores más letales y que desencantan desde el punto de vista clínico porque generalmente hacemos diagnóstico tardío y las opciones de tratamiento son reducidas, en este momento tenemos bastantes cosas a favor. Primero, tenemos una mejoría en los diagnósticos de imagen. Tenemos escanógrafos de muy alta definición que pueden hacer diagnóstico no invasivo de
de las lesiones, tenemos el PET y el PET-CT para evaluar qué tanto está extendido el tumor, y la resonancia, de modo pues que en esta área tenemos fortalezas en el sentido de muy buen soporte para diagnóstico no invasivo. Tenemos procedimientos que en este momento han desplazado los gold estándar que tradicionalmente eran la mediastinoscopia, y ahora con seguridad podemos decir que el ultrasonido endobronquial con punción de los ganglios mediastinales nos puede dar una estadificación de los pacientes muy precisa, de modo que eso también es una fortaleza actual. Hemos mejorado también los procedimientos quirúrgicos. Ahora nuestros cirujanos pueden con propiedad decir que hacen resecciones oncológicas, es decir, oncológicamente hablando, con vaciamiento ganglionar por toracoscopia, de modo que eso ha disminuido notablemente la morbilidad en pacientes limítrofes. Tenemos modalidades de quimio y radioterapia dirigidas muy específicas que también disminuyen la morbilidad, y tenemos la opción real y efectiva de terapias dirigidas y de inmunoterapia que han cambiado el espectro apesadumbrado del paciente, de los pacientes con cáncer de pulmón, y ahora tenemos alternativas bien interesantes. De todas maneras, para el abordaje de esta enfermedad tan compleja, todos sabemos que hablamos de grupos multidisciplinarios que son los que abordan estos pacientes: el experto en las imágenes, el experto en el diagnóstico, el experto en elegir el tratamiento adecuado para tratar de que este paciente no tenga retardo en la decisión y retardo en el inicio de su tratamiento que va a disminuir esta enfermedad tan agresiva. En ese orden de ideas, pues entonces aquí vemos cuáles son esas personas que de alguna manera tienen que ver con el diagnóstico del cáncer de pulmón, que les vuelvo y les repito, es el primero en los hombres y el tercero en las mujeres, y el de mayor letalidad en ambos sexos. Entonces, son independientemente de que a puerta cerrada en instituciones como la nuestra, con alta complejidad, funcionemos muy bien cuando el paciente llega, si no tenemos quien nos lo remita de manera adecuada y si no tenemos una red sensible periférica que haga el diagnóstico precoz o que por lo menos haga ese primer screening. Si eso no existe, no podemos cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, pues vamos a dedicarnos unos minuticos a hablar de cuál es la importancia de ese médico internista integral que maneja a su paciente desde el punto de vista preventivo, desde la parte metabólica, etcétera, pero que en algún momento dado puede ser el primero que identifique cosas que pueden ser modificables. Vuelvo a esto: las intervenciones para dejar de fumar no las hacemos los subespecialistas, las hacen los médicos de atención primaria y el internista que tiene la responsabilidad de todas las cosas preventivas en el paciente adulto. De modo pues que les repito que estos pueden ser 1 o 2 minutos de intervención en una consulta común y corriente, pero esto puede por lo menos empezar a cambiar esa historia natural de esta enfermedad. La otra cosa que se encuentran con frecuencia los internistas o los médicos de atención primaria son los hallazgos anormales en las radiografías. Aquí les traigo este ejemplo. No tenemos tiempo, es decir, cada uno de estos temas amerita toda una charla, pero es como el llamado de atención a cada uno de los ítems que podemos evaluar. El nódulo pulmonar es una lesión que aquí vemos en esta diapositiva, pues todos los detalles. Puede ser regular, con bordes finos, pero también los puedes tener espiculados, y eso de alguna manera aumenta o disminuye la posibilidad de que sea una enfermedad neoplásica. Pero a mí no me llegan de primera vez.
lo ve una persona que está haciendo una valoración prequirúrgica, lo ve una persona que vio una escanografía porque el paciente tuvo dolor abdominal y le alcanzó a pillar los lóbulos inferiores. Entonces, son esas personas las que tienen que sentirse apropiadas y empoderadas para poder hacer el diagnóstico de estas lesiones que tienen que ser remitidas para que se evalúen de una manera adecuada. Independientemente de hablar de las imágenes y todo, el contacto con el paciente, a pesar de que en este momento estamos en una virtualidad que nos agobia, saber qué siente el paciente, oír al paciente que ha perdido peso o que le ha cambiado la voz en los últimos meses, o que le ha salido una lesión o un ganglio que no tenía antes, o que ahora tiene más dolor de cabeza. Eso es importantísimo y muchas veces no es el médico más especializado el que tiene la oportunidad de tener contacto estrecho con el paciente con estas quejas. De modo que el llamado de atención al internista integral que evalúa síntomas que de pronto no tienen un significado muy específico, pero que pueden tener atrás un tumor o un cáncer que podamos manejar, es la invitación que les hago en este momento. Lo mismo cuando examinamos al paciente y encontramos cosas como hepatomegalia, hipersensibilidad ósea, dedos en palillo de tambor, etcétera, que puedan prendernos las alarmas para hacer evaluaciones más interesantes en este paciente. Aquí vemos como un flujograma de qué se hacen los nódulos. No es el momento para entrar en detalle, pero quiero que sepan que cada vez que un paciente llega con una lesión nodular para estudio, porque alguna de las personas de la atención primaria lo encontró, se le aplican estos flujogramas de bajo a moderado a alto riesgo y tratamos de identificar cuál es aquel que puede tener ahí una lesión neoplásica. Y esto lo insisto porque el único tratamiento que cambia la historia natural de esta enfermedad es la cirugía. Entonces, si un nódulo pulmonar se lleva a cirugía sin haber llegado ese tumor a la cadena linfática, el paciente tiene una evolución muy diferente a la que estamos acostumbrados en otros. Después de que este paciente, que estos médicos de atención primaria o internistas integrales remitieron, pues llega a un centro donde se hacen estas evaluaciones multidisciplinarias y pasa por 3 fases que no necesariamente son jerárquicas, pero pues realmente sí hay una primera fase en la cual se evalúa el paciente para tomar el mejor procedimiento para hacerle diagnóstico. Una segunda fase donde se hace todo el análisis molecular y una tercera fase donde se toman decisiones con respecto a su tratamiento y a su futuro. Nunca podemos olvidar en estos flujogramas o análisis multidisciplinarios la importancia que tiene el paciente como centro fundamental de nuestro quehacer diario y su familia en las decisiones que se tomen con respecto a su vida. Entonces, como les digo, siempre va a haber este análisis multidisciplinario y de alguna manera habrá cosas que se hacen primero y otras después, pero siempre vamos a analizarlo en conjunto. Las metas de la evaluación clínica desde el punto de vista neumológico, pues de mi especialidad, pues son evaluar la extensión y el estadio de la enfermedad de ese paciente que alguien me mandó porque algo raro le vio en la radiografía, elegir el mejor método para tomar una biopsia, tomar la biopsia y ojalá que tenga la suficiente cantidad de células para que se pueda hacer el diagnóstico, evaluar las comorbilidades que tiene ese paciente para poder enfrentar algún procedimiento terapéutico y tener muy en cuenta las preferencias del paciente. Tenemos imágenes de muy buena calidad en este momento que nos dan
la definición de dónde están las lesiones para poder hacer para poder analizar esta imagen, que es el TNM, en el cual nos dicen dónde están las lesiones tumorales o dónde están los ganglios comprometidos. Después de evaluar esas imágenes, podemos evaluar el paciente con este procedimiento, que es una ecografía endoscópica, en la cual empezamos desde la lesión más distal de donde está ubicado el tumor, y vamos tomando muestras de cada uno de esos ganglios para saber si está o no comprometido con el tumor, para poderle dar al oncólogo y al cirujano la posibilidad de operar o no este paciente. Cuando ese procedimiento no funciona, está la mediastinoscopia o la video mediastinoscopia para hacer diagnóstico, y ya después de eso, cuando ya tomamos la muestra, empieza el diagnóstico histológico. Ese diagnóstico histológico nos va a decir si el tumor en el 80% de los casos es un tumor de células no pequeñas, y en ese caso vamos a pasar entonces al diagnóstico molecular, un diagnóstico molecular que ha estado unido a través del tiempo con las decisiones terapéuticas, al principio solamente para dar quimio y radioterapia, pero después de que empezamos a conocer las mutaciones genéticas que eran susceptibles de tratamiento, entonces fueron saliendo el EGFR y el ALK, y en este momento con la posibilidad de dar tratamiento dependiendo del perfil de inmunológico del paciente para poderle dar inmunoterapia. Entonces, cuando tomamos decisiones terapéuticas, ya tenemos unas herramientas mucho más personalizadas para decir de que a ese personaje les corresponde un tratamiento tipo A, B, C, y no como antes, que era solamente químico. Aquí están las especificaciones. Ahora sabemos que esto se ha complicado un poquito más. Ahora sabemos que los tumores son heterogéneos y posiblemente vamos a tener que avanzar un poquito más allá, como por ejemplo con la biopsia líquida, que es una oportunidad para ver no solamente el diagnóstico, sino ver el comportamiento del tumor a través del tiempo. Esta es una de mis últimas diapositivas. Anteriormente solamente hacíamos el diagnóstico morfológico, que es importantísimo. Después hacíamos el diagnóstico morfológico con inmunohistoquímica, y ahora somos capaces de predecir no solamente eso, sino cuál es el comportamiento en el tiempo del tumor. Y eso le va a servir al oncólogo para tomar decisiones. Entonces, en estas herramientas para enfrentar el paciente, no solamente estamos los súper especializados, sino también las personas que son capaces de identificar las cosas en el tiempo y nos pueden mandar el paciente para que tenga una ruta fluida como la que ven aquí y pueda ser manejado como se merece. Muchísimas gracias. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes con respecto al cáncer de pulmón y a su entorno actual en el siglo XXI. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. Después de esta excelente conferencia de la doctora Liliana Fernández, continuamos ahora con la conferencia de la doctora Eliana Morales. Ella nos va a hablar de los estudios diagnósticos en apnea del sueño, indicaciones e interpretación. La doctora Eliana Morales es internista y neumóloga y actualmente trabaja en la Fundación Valle de Lili y está vinculada con la unidad de trastornos respiratorios del sueño de la Fundación Valle de Lili. Bienvenida, Eliana, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, doctor Zanabria. Buenas tardes para todos. En la tarde de hoy vamos a hablar un poquito de los estudios diagnósticos para apnea del sueño, haciendo un énfasis en lo que necesitan los internistas en su práctica diaria. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos de la importancia de la apnea del sueño, de los tipos de estudios diagnósticos, los polisomnogramas de laboratorio y los estudios domiciliarios,
las recomendaciones de los estudios, los usos potenciales y unas pequeñas conclusiones. Entonces, la apnea del sueño ha sido descrita desde hace muchísimos años. Desde el año 400 antes de Cristo ya Hipócrates mencionaba que los pacientes o los individuos que roncaban y que tenían la boca abierta vivían menos. Y en la literatura, alrededor de 1838, Dickens, en su libro de los papeles póstumos del Club Pickwick, describe a un paciente o a un individuo obeso, roncador, de facies abotagadas, y más tarde, en el siglo XX, Bornwell define a esto como la enfermedad de Pickwick, que consistía en pacientes con hipercapnia, obesidad, cor pulmonar, somnolencia y eritrocitosis. Ya una definición más actualizada de apnea del sueño nos habla de esta enfermedad que se caracteriza por episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño que van a generar una disminución o ausencia del flujo aéreo a través de la nariz o de la boca y que debe durar al menos 10 segundos de duración. Estos episodios se acompañan además de ronquido, no necesariamente, pero suelen acompañarse de él. Hay disminución de la saturación de oxígeno como hipoxemia y adicionalmente suelen generar microdespertares, lo que desencadena los síntomas de apnea del sueño por disminución de la cantidad de sueño profundo y de sueño REM. ¿Por qué es importante hablar de apnea del sueño? Es una enfermedad sumamente prevalente. Ocurren alrededor del 7% en hombres y el 5% de mujeres. Y en Colombia, la prevalencia de trastornos del sueño se ha estimado en un 27% y el cálculo de alto riesgo de prevalencia de apnea del sueño es del 19%. Esta cantidad de pacientes se incrementa con la edad, a mayor edad, mayor prevalencia de apnea del sueño, y las mujeres alcanzamos a los hombres luego de la menopausia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de apnea del sueño? El principal factor de riesgo es la obesidad. A medida que aumenta el índice de masa corporal, hay una relación lineal con la aparición de apnea del sueño. Sin embargo, hay pacientes delgados que tienen apnea del sueño severa y esto está relacionado con los diferentes mecanismos fisiopatológicos que tiene la apnea del sueño. Entonces, no solamente tenemos el aumento en la cantidad o en la cantidad de tejido adiposo de los tejidos blandos, sino también la disminución en el tono de los músculos que se encargan de la apertura de la vía aérea superior y también en los estímulos nerviosos de los nervios encargados de mantener la tonicidad de la vía aérea durante el sueño. Otro factor de riesgo es la hipertensión arterial y ahí aparece la pregunta de qué fue primero, si la hipertensión o la apnea, pero lo que sí es cierto es que la hipertensión arterial no controlada suele coexistir con apnea del sueño y por esa razón es importante determinar a aquellos pacientes que no tienen un adecuado control a pesar de los medicamentos si también cursan con apnea del sueño. Como mencionaba previamente, el género masculino tiene un riesgo mayor, pero cuando las mujeres llegamos a la posmenopausia, la prevalencia se iguala. Es importante mencionar las alteraciones craneofaciales como causa de apnea del sueño, la micrognatia, la retrognatia, son factores asociados importantes en la presencia de apnea del sueño y también alteraciones genéticas como los pacientes con síndrome de Down, que por sus características también tienen un riesgo aumentado de apnea del sueño. ¿Cuáles son los síntomas? El principal síntoma de los pacientes con apnea del sueño es el ronquido. Si bien es cierto, aquí es muy importante mencionar que no todos los que roncan tienen apnea del sueño. El espectro de la apnea va desde el ronquido simple hasta la apnea severa. Entonces podemos tener pacientes que roncan un montón, que interfiere con el sueño del compañero de cama y no necesariamente tienen apnea del sueño. Y hay pacientes que no roncan tanto, pero tienen apneas del sueño severas. Sin embargo, este es como el primer síntoma o el hallazgo que llama la atención del paciente y muchos de ellos consultan por ronquido. En cuanto a la sintomatología diurna,
el principal síntoma de la somnolencia diurna excesiva, para el cual tenemos diferentes maneras de medirlo. La escala más conocida es la escala de Epworth, que nos mide la posibilidad de dormirnos en situaciones de la vida diaria, como después del almuerzo, en un trancón, conduciendo un automóvil, y sin embargo no es capaz de decirnos si tiene o no tiene apnea del sueño el paciente, simplemente nos mide la sintomatología de somnolencia diurna excesiva. Otro síntoma es el cansancio, sensación de fatiga diurna, los pacientes se quejan de pérdida de la memoria, disminución del rendimiento de sus actividades laborales o en sus actividades académicas, y en el espectro final tenemos los pacientes completamente asintomáticos en quienes la apnea del sueño se diagnostica como en respuesta a la búsqueda de las causas de otras enfermedades como las arritmias cardíacas o la hipertensión arterial nocturna. Aquí tenemos esta imagen en la cual lo que quiero mostrarles es cuál es la importancia de la apnea del sueño en la fisiopatología de otras enfermedades. Entonces, tenemos aquí el flujo aéreo. Se vuelve una línea porque hay una apnea obstructiva, es decir, que cesa completamente el flujo aéreo. Aquí vemos entonces que a continuación aumenta el movimiento torácico y el movimiento abdominal con una respiración que es paradójica durante la apnea, pero miren que una saturación de oxígeno normal del 98% puede descender hasta el 83% o incluso más, y se acompaña de un microdespertar, que es lo que permite que los pacientes vuelvan a respirar, dada la reapertura de la vía aérea superior por el microalertamiento. Entonces, ¿por qué los pacientes con apnea del sueño tienen un incremento en el riesgo cardiovascular? Muchos de los pacientes cursan además con obesidad, pero incluso aquellos que no son obesos comparten fisiopatológicamente que hay una activación del sistema nervioso simpático durante los episodios de apnea, aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina, hay un incremento de disfunción endotelial y un estado inflamatorio crónico que generan una alteración en la regulación metabólica, y todo esto contribuye a la presencia de hipertensión y a su vez estas dos a la enfermedad cardiovascular. Entonces aquí, para recalcar el efecto en todo el sistema, tenemos que la hipoxemia intermitente asociada a la fragmentación del sueño y las presiones intratorácicas elevadas y los cambios para generar la apertura de la vía aérea superior llevan a estos mecanismos intermedios que son el estrés oxidativo, la activación del sistema nervioso simpático, alteraciones hormonales como la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y aumento de la precarga de la poscarga cardíaca, y esto nos va a llevar a una serie de consecuencias subclínicas que nosotros lo hemos manifestado en nuestros pacientes como todas las enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arritmias cardíacas y finalmente falla cardíaca. Entonces aquí surge una pregunta que ha causado controversia, y es si diagnosticar la apnea del sueño vale la pena, porque tratarla disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces hay dos estudios grandes, uno publicado en el 2016, y básicamente en ellos lo que evaluaron fueron pacientes con enfermedad cardiovascular para prevenir eventos cardiovasculares nuevamente, o sea, prevención secundaria, y se dieron cuenta que no hubo diferencia entre diagnosticar la apnea del sueño y dar tratamiento con presión positiva, específicamente con CPAP, porque los eventos ocurrieron aproximadamente en el 17% en ambos grupos, pero hay que hacer la salvedad aquí, que la adherencia a la terapia con presión positiva fue de 3.3 horas por noche, y ya sabemos por estudios previos que el uso mínimo del CPAP durante la noche debe ser de aproximadamente 4 horas para ver un efecto clínico significativo. En el segundo estudio vimos pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo, que se les hizo el diagnóstico de apnea del sueño intrahospitalaria y les dieron manejo con CPAP. En estos no hubo diferencia, ocurrieron nuevos eventos cardiovasculares y muerte en el 16% para ambos grupos, pero la adherencia fue mínima, alrededor de 2.78 horas.
Hay que mencionar aquí que en ambos grupos los pacientes elegidos eran pacientes sin síntomas de apnea del sueño, puesto que no es ético negarles el tratamiento a aquellos pacientes que tengan somnolencia diurna excesiva, riesgo de accidentes de tránsito, etcétera. Y entonces, de ahí surge la situación que vemos con frecuencia en la consulta, y es que aquellos pacientes que son completamente asintomáticos tienen bajos niveles de adherencia a la terapia con presión positiva y se constituyen en un reto para el neumólogo, para el cardiólogo, para el internista, porque pueden tener arritmias cardíacas que empeoran con la apnea del sueño, pueden tener hipertensión arterial nocturna y el paciente no se adhiere a la terapia con presión positiva. Entonces, una visión más completa permitiría que nosotros infiriéramos que si el paciente tiene apnea del sueño e hipertensión arterial, pues realmente sí mejora las cifras tensionales, controla la enfermedad y esto probablemente tuviera un efecto sobre el riesgo cardiovascular. Es una respuesta que aún no tengo, pero lo que sí es cierto es que cuando tenemos un paciente con apnea del sueño e hipertensión arterial, miren aquí cómo tenemos el cese del flujo respiratorio. Cuando el cese inicia, el paciente tiene 129 milímetros de mercurio de presión arterial y como se cae la saturación de oxígeno en un 33%, el paciente se despierta, hay aumento y alteraciones en las presiones intratorácicas, la presión arterial puede subir incluso hasta 222 milímetros de mercurio, es decir, que hay un cambio abrupto de la presión arterial que puede llegar a ser tan alto como 100 milímetros de mercurio, y esto explica por qué empieza a aparecer en los monitoreos ambulatorios de presión arterial, hipertensión arterial nocturna o patrón no-DIPER. Este estudio es un estudio que se publicó en el 2018 y nos muestra lo que pasó en 86 que tenían enfermedad cardiovascular, 58 de ellos con apnea del sueño y 28 sin apnea del sueño. Entonces aquí tenemos los controles, que eran aquellos que no tenían enfermedad cardiovascular. Esto fue la primera noche, entonces veíamos que había hipertensión arterial nocturna. El momento en el que se trata la primera noche con CPAP y luego de 6 meses es T2. Y vemos cómo a 6 meses de tratamiento con CPAP hay una caída en promedio de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. En cuanto a las presiones máximas, también hay una disminución de 10 milímetros de mercurio en esos cambios de presión abruptos. Y aquí que estamos hablando de las fluctuaciones, que era la imagen que les mostraba previamente, vemos como unas fluctuaciones que pueden ocurrir hasta 41 veces por hora y de ellas pueden estar relacionadas con eventos respiratorios alrededor de 10. El uso de CPAP disminuye un 30% de los cambios de la presión arterial abruptos y el 87% de aquellos cambios que están relacionados con eventos respiratorios. Entonces, por eso vemos cómo los pacientes que tienen hipertensión arterial de difícil control con más de 4 o 5 medicamentos a dosis máxima mejoran de manera considerable cuando logramos controlar la apnea del sueño, principalmente aquellos que son severos. ¿Qué tenemos entonces después de hablar de la importancia y el riesgo cardiovascular en los pacientes con apnea del sueño? Tenemos los estudios de apnea del sueño que se dividen básicamente en dos, los estudios que se hacen en el laboratorio de sueño y los estudios que se pueden hacer en el domicilio del paciente. El estudio de sueño convencional en el laboratorio, el gold estándar, es el polisomnograma tipo 1 que monitoriza todas estas variables, electroencefalograma, electroculograma, electromiografía. El tipo 2 que no necesita supervisión del técnico, pero tiene todas estas características, y el tipo 3 que solamente monitoriza variables respiratorias. Entonces, nosotros contamos en la fundación con el tipo 1, que es el gold estándar. Es muy importante en los pacientes de alto riesgo por sus comorbilidades, que tienen alta sospecha de apnea central y que tienen trastornos del sueño no respiratorios como narcolepsia, trastorno comportamental del sueño REM o enfermedad neuromuscular. Los estudios domiciliarios permiten que el paciente esté más cómodo, no son supervisados por un técnico de sueño, no requieren la adecuación de nuevas instalaciones y de hecho en esta tabla lo que quiero mostrarles es cómo el paciente con estudio domiciliario puede dormir mejor, tiene más tiempo de sueño REM y el IAH no es inferior respecto a un estudio realizado en el laboratorio y de ahí su igual rendimiento.
Entonces el técnico lo conecta en casa, lo desconecta la mañana siguiente y el coeficiente de correlación intraclase con el polisomnograma en laboratorio es de 0.96, es decir, excelente. Y las contraindicaciones únicamente tenemos la necesidad de capnografía, la enfermedad neuromuscular y la evaluación de parasomnias. La poligrafía respiratoria tipo 3 es un examen mucho más económico que solamente monitoriza variables respiratorias, no electroencefalograma. Es muy útil en los pacientes con alto riesgo por stop bank mayor o igual a 4. Tiene un muy buen rendimiento diagnóstico, pero no evalúa el sueño y por lo tanto en pacientes delgados o con probabilidad baja a moderada podría subestimar el IAH y eso es importante cuando elijamos el estudio que vamos a utilizar. Y básicamente la exclusión de la poligrafía respiratoria incluye a aquellos pacientes con sospecha de apnea central, falla cardíaca congestiva, usuarios de oxígeno domiciliario e igualmente la sospecha de otros trastornos no respiratorios. Este es el flujograma que tenemos nosotros en la clínica para el manejo de estos estudios. Si el paciente tiene comorbilidades como las que les mencioné, será elegido para un polisomnograma tipo 1 en el laboratorio de sueño y si no las tiene, pues puede ser candidato a un estudio domiciliario que eventualmente puede ser un polisomnograma en aquellos con probabilidad pretest baja a moderada o una poligrafía en aquellos con probabilidad pretest moderada a alta. Si es diagnóstico, se dará el algoritmo de tratamiento y si no, el paciente podría descartarse la apnea del sueño o en su defecto, si la sospecha por el clínico persiste, podría elegirse hacer un polisomnograma tipo 1. En cuanto a los usos potenciales, realmente hay estudios pequeños en donde el polisomnograma portátil se ha utilizado en pacientes con falla cardíaca hospitalizados y esto es una oportunidad para realizar estudios de investigación y definir si es costo efectivo y vale la pena diagnosticar prontamente a estos pacientes para iniciar un tratamiento más oportuno, sobre todo en un sistema como el nuestro en el que estos estudios pueden estar retrasados entre 3 y 6 meses. Y como conclusiones, quiero mostrarles que la apnea del sueño pues es una enfermedad prevalente que se van a encontrar los internistas en su práctica clínica diaria, que es un factor de riesgo cardiovascular, que está implicado en el control de otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que ningún cuestionario es diagnóstico y que por lo tanto se requiere un estudio que permita diagnosticar la enfermedad y definir si requiere tratamiento cuando esta es moderada, IAH entre 15 y 30, o severa, IAH mayor de 30 eventos por minuto, que la elección del estudio debe ser individualizada y que nos va a permitir entonces dar el tratamiento correspondiente a los pacientes. Para finalizar, unas últimas palabras, y es que debemos tener un sueño de calidad, dormir por lo menos 7 horas al día, evitar el consumo de bebidas negras y alcohólicas antes de ir a la cama, idealmente después de las 2 de la tarde, que debemos mantener un horario de sueño constante de lunes a domingo y que si no dormimos bien o tenemos quejas respecto a nuestro sueño, debemos consultar a un especialista para que nos ayude con estos problemas. Muchísimas gracias por su atención. Para finalizar la sección de neumología del Congreso de Medicina Interna, vamos a volver a la hipertensión pulmonar para revisar el tema de hipertensión pulmonar en Latinoamérica. Esta conferencia está a cargo del doctor Ricardo Adrián Gómez. El doctor Ricardo Adrián Gómez es neumólogo que desempeña sus funciones en el Hospital de Clínicas José de San Martín y está vinculado a la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad es el director del Departamento de Circulación Pulmonar de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Entonces, le damos la bienvenida a la conferencia del doctor Gómez. Hola, mi nombre es Ricardo Adrián Gómez Tejada, soy médico neumólogo, subjefe de división del Hospital de Clínicas José de San Martín en la especialidad neumonología y actual director del Departamento de Circulación Pulmonar de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Vamos a iniciar esta charla y es un placer
poder participar de ella con ustedes. Agradezco especialmente al doctor Ponce de León por haberme invitado a participar y a todos ustedes por estar presentes. Vamos a hacer un breve repaso del concepto de hipertensión pulmonar, definida como un aumento sostenido de la presión arterial pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio. Este concepto ha sido parcialmente revisado por el Simposio Internacional de Niza en el 2018 y lo vamos a aclarar enseguida. El concepto de hipertensión pulmonar es un concepto de afección de arterias de mediano y de pequeño calibre con remodelación vascular por procesos bioquímicos, cuyo resultado es la disminución del calibre vascular, el incremento de la resistencia vascular pulmonar, con un aumento progresivo de la presión en la arteria pulmonar. Este proceso lleva a una compensación parcial del ventrículo derecho por hipertrofia, pero esa compensación es limitada y después de un tiempo sobreviene insuficiencia ventricular derecha y la muerte. Como primera aproximación, digamos que la hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica de baja prevalencia que se asocia a diversas enfermedades y que tiene una letalidad mayor que todas las enfermedades neoplásicas. El diagnóstico clínico es importante, pero lamentablemente los signos y síntomas clínicos son evidentes cuando la evolución es prolongada. Los síntomas que están desde el principio son inespecíficos, como la disnea de esfuerzo, la fatigabilidad, la debilidad, y muchas veces superponen a los síntomas que tiene el paciente por la enfermedad de base, lo que implica una demora en la detección de la hipertensión pulmonar. Los síntomas más llamativos que por sí llaman la atención son el dolor anginoso y el síncope, pero son tardíos. Los signos del examen físico, que los debemos buscar sistemáticamente como método, tienen un inicio sutil y el resultado es que en la inspección del cuello podemos encontrar una onda A de pulso yugular, la ocultación cardíaca, un segundo ruido aumentado, cuarto ruido, soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, o bien podemos tener también un impulso palpable en el segundo espacio intercostal derecho por la arteria pulmonar dilatada. Insistimos en que estos signos son tardíos también. Cuando aparecen los signos marcadores que generalmente hablan del fallo ventricular derecho, estamos encontrando en la ocultación un tercer ruido, un soplo diastólico en el foco pulmonar y los signos ya sistémicos generales de cianosis, edema y hepatomegalia pulsátil. El diagnóstico electrocardiográfico es útil, pero también es característico cuando ya es tarde y marca sobre todo la hipertrofia del ventrículo derecho o el agrandamiento de la aurícula derecha como signos más o menos fiables. La radiografía de tórax también precisa la presencia de la enfermedad, pero no es un detector temprano sensible y suele demostrar la presencia de una convexidad en el arco medio de la arteria pulmonar. Suele demostrar la presencia de hiperclaridades focales, como estamos viendo acá, en los campos pulmonares superiores, si uno los compara con los inferiores. Esa hiperclaridad está hablando de oligoemia o un déficit de la circulación en las zonas afectadas. Y la imagen lateral de tórax también es bastante expresiva, mostrando la protusión o la saliencia del tronco de salida de la arteria pulmonar, estrechando claramente el espacio retroesternal. La definición de clases funcionales de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes conocen perfectamente bien, habla de 4 clases funcionales, como dice el slide, y la identificación o calificación de la clase funcional es muy importante, porque es un dato valioso para el paciente sobre cómo se encuentra en ese momento y de la evolución que el paciente tiene, porque esta definición de clases funcionales es un dato esencialmente dinámico y nos da una muy buena objetivación del estado clínico y de tolerancia al ejercicio que tiene el paciente. Puede decirse que está sujeto a la subjetividad del interrogador, pero de todas maneras es un valor sencillo, práctico y sobre todo evolutivo. Esta clasificación internacional de la hipertensión pulmonar no es quizá la más actual, pero la he elegido porque es sencilla y nos habla de las 5 clases o los 5 grupos de hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar,
la asociada a enfermedades del corazón izquierdo, la asociada a procesos pulmonares y la tromboembólica crónica, existiendo un grupo adicional que es de mecanismo multifactorial. No voy a insistir mucho en este tema, pero vamos a hacer un poquito de hincapié en que la hipertensión arterial pulmonar tiene bastante interés porque es una de las entidades que puede ser tratada con tratamiento médico e incluye la forma idiopática, la heredada, la inducida por drogas o toxinas, la asociada a enfermedades del tejido conectivo, a cardiopatías congénitas, a hipertensión portal, a infección por virus de inmunodeficiencia o a la causa más frecuente de hipertensión pulmonar en el mundo, que es la secundaria a la esquistosomiasis. Y también incluye a la enfermedad pulmonar veno-oclusiva y a la hipertensión persistente del recién nacido. Sin embargo, digamos que la causa más frecuente sigue siendo en todo el mundo la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del corazón izquierdo, sea valvular, isquémica o miocardiopática. Y en orden de frecuencia le siguen sin duda la asociada a enfermedades pulmonares como la EPOC, las enfermedades del intersticio pulmonar que cursan con fibrosis, los trastornos del sueño, la hipoventilación alveolar, la exposición a la altura, la forma tromboembólica que hemos estudiado conjuntamente con los cardiólogos desde hace muchos años. Las otras formas forman un misceláneo que voy a pasar en forma un poco más rápida. El diagnóstico para poder clasificar las distintas variedades de hipertensión pulmonar depende críticamente de realizar una hemodinamia o cateterismo de corazón derecho, que es introducir un catéter por los grandes vasos venosos pulmonares que van a la aurícula derecha, pasarlo al ventrículo derecho y por las válvulas sigmoideas se enclava luego en la arteria pulmonar hacia las ramas más finas, donde se infla un balón y se mide en forma distal la presión. Esta es la forma más justa y más exacta de determinar la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Y cuando hablamos de hipertensión pulmonar, voy a insistir en que hablamos de todos los grupos, pero cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, hablamos de la hipertensión grupo 1. Y esta hipertensión de grupo 1, que tiene tratamiento hoy día, depende clásicamente de determinar, como las otras formas diferenciadas, cateterismo cardíaco y usar los algoritmos de diagnóstico. Por otra parte, vamos a decir que desde el punto de vista hemodinámico, las formas de hipertensión pulmonar que tienen presión arterial pulmonar media mayor de 25 y presión capilar pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio o presión wedge se llaman postcapilares. Bajo esta denominación están la mayoría de las formas del grupo 2 y algunos casos del grupo 5. En cuanto a las formas precapilares, se definen como aumento de la presión mayor de 25 milímetros con una capilar menor de 15 y abarcan las formas 1, 3, 4 y 5. Un punto especialmente importante es que hace apenas 2 o 3 años, el Simposio Internacional de la Hipertensión Pulmonar en Niza revisó la definición hemodinámica de la hipertensión arterial pulmonar, bajando el nivel de presión arterial pulmonar media de 25 a 20 milímetros de mercurio. Eso se hizo por varios motivos, aparte de un estudio bastante meduloso que hizo el doctor Simonot de Francia, porque el uso de un nivel más bajo de presión arterial pulmonar media permite incluir más pacientes en forma temprana, hacer más diagnósticos precoces y finalmente abocar más pacientes al tratamiento con drogas específicas. Por eso se ha modificado y hago esta salva porque es particularmente importante. ¿Qué es lo que ocurre desde el momento en que los vasos de pequeño y mediano calibre son normales? ¿Actúan los factores genéticos, tóxicos o ambientales que mencionamos en la hipertensión pulmonar? Y se producen cambios vasculares que llevan a la modificación del endotelio, a la proliferación de células y al engrosamiento de la capa muscular. No sabemos la cronología de eso. Y menos todavía sabemos la cronología en que esa adaptación, esa modulación por procesos bioquímicos, como dijimos antes, lleva a la hipertrofia del ventrículo derecho, como vemos en este ecocardiograma. Por eso tenemos a veces muchísimas dudas de cómo transcurre la hipertensión pulmonar, que muchas veces es desconocida por el paciente y también por los médicos tratantes.
Voy a brevemente mencionar estos algoritmos que son del año 2015, no son los últimos, pero por una cuestión didáctica voy a llevar paso a paso los elementos que llevan al diagnóstico que no ha cambiado. En el paciente con hipertensión pulmonar, con síntomas, examen físico, antecedentes compatibles, debe hacerse un ecocardiograma. El ecocardiograma puede que dé resultado negativo para hipertensión pulmonar, en cuyo caso tendré que evaluar otros diagnósticos, o bien puede ser que necesite una reevaluación periódica, porque no está en el momento de ventana de la detección. Si el resultado es positivo, habrá que poner en marcha los estudios para evaluar la cardiopatía izquierda o la enfermedad respiratoria, que por una cuestión epidemiológica son las causas más frecuentes. Si confirmamos la cardiopatía izquierda o la enfermedad respiratoria, debemos plantearnos una circunstancia. ¿Esto ocurre con signos severos de hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho o sin signos severos? Si tiene signos severos, debe ser derivado de inmediato a un centro de referencia. Si no tiene signos severos de hipertensión pulmonar, debe ser tratado por la cardiopatía subyacente o por la enfermedad respiratoria respectiva. Si el resultado que estamos haciendo nos da un resultado negativo para cardiopatía o enfermedad respiratoria, es obligatorio plantearse la otra gran causa de hipertensión pulmonar, que es la forma tromboembólica, y por eso se promueve realizar un centellograma de ventilación-perfusión. En el caso que se hace el centellograma, el resultado puede ser positivo, mostrando desacople, o como se dice en inglés, mismatch, de ventilación-perfusión. En ese caso, los estudios obligados es la angiotomografía pulmonar, por supuesto con cateterismo para mensurar el valor de hipertensión, y se puede hacer con o sin angiografía pulmonar entre los estudios más clásicos. En el caso de que el resultado del centellograma ventilación-perfusión sea negativo, hay que plantear con el cateterismo la posibilidad que estemos ante una hipertensión arterial pulmonar, con la presencia de presión arterial pulmonar, insisto acá, mayor de 20 ahora, presión wedge menor de 15 y resistencia vascular pulmonar de 3 unidades Wood. En ese caso, cabe la posibilidad de que estemos frente a una hipertensión arterial pulmonar, y en ese caso han de plantearse las distintas causas que mencionamos al principio: portopulmonar, esquistosomiasis, cardiopatías congénitas, conectivopatías, de acuerdo a los elementos clínicos que tengamos disponibles. Existen básicamente dos formas tratables de hipertensión pulmonar. La de grupo 4, la tromboembólica crónica, que tiene la posibilidad de curación con los procedimientos quirúrgicos. Y tenemos la otra forma, que es la del uso de angioplastías con balón, que hoy complementa en una forma muy interesante y da perspectivas de mucha mejoría cuando no puede hacerse la tromboendarterectomía, o cuando la tromboendarterectomía, que es un procedimiento particularmente complejo, no puede implementarse por razones propias del paciente o del lugar donde se está trabajando. En el caso de la hipertensión arterial pulmonar que recién mencionábamos, es un target o foco para usar tratamiento de drogas con acción endotelial en esquemas combinados, porque se ha demostrado que el uso de esquemas combinados en la hipertensión arterial pulmonar, sobre todo de entrada, mejora muchas de las expectativas que podemos tener con estos pacientes. Existen en este momento como activos 3 focos metabólicos del endotelio donde se puede intervenir con drogas. Uno es el ciclo de la endotelina, otro es el del óxido nítrico y otro es el de las prostaciclinas. Tanto la elevación de las prostaciclinas del óxido nítrico promueve una reducción de la proliferación endotelial y de los procesos inflamatorios de la pared vascular. De igual manera, la inhibición de la endotina por las drogas que bloquean los receptores cumple igual función como estábamos diciendo. Los objetivos actuales son mejorar la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y el tiempo hacia los eventos adversos, y en un futuro próximo probablemente mejorar la sobrevida. ¿Por qué hacemos esta charla? Hacemos esta charla porque queremos resumir las características de la hipertensión pulmonar y sobre todo adaptarlas a una situación que es un desafío. Un desafío en Latinoamérica, donde las condiciones de salud y economía para una patología no prevalente son especialmente complejas. Entonces, tomando parte de una charla que pude
coordinar. Hemos visto que Colombia, Argentina, México y Brasil, países extensos de la región, comparten dificultades en el diagnóstico temprano para realizar la sospecha clínica, para detectar grupos y al mismo tiempo para interpretar los hallazgos de los estudios. Y sobre todo eso pensamos que hay un foco de actividad, un foco de intensidad, un foco de participación en desarrollar la educación médica. De igual manera, en el diagnóstico y clasificación de los grupos y en el seguimiento, debemos aplicar estudios específicos, como el control clínico, el laboratorio bioquímico, la clase funcional, el ecocardiograma, las pruebas respiratorias y la hemodinamia. En todo eso necesitamos recursos técnicos y humanos y que estén disponibles en forma más homogénea de lo que realmente están. En este sentido, comparten los países de Latinoamérica estas dificultades en común. En cuanto al tratamiento, también tenemos dificultades, no solo para los procedimientos quirúrgicos, sino también para los médicos. Y ello se asienta sobre todo en los costos, en las dificultades de las coberturas de salud, en la accesibilidad de los pacientes, desde los lugares donde residen hasta donde pueden ser tratados, de la integración al diagnóstico y el tratamiento, cosa que los equipos muchas veces no trabajan conjuntos, y a las regulaciones sanitarias. En Latinoamérica debemos agregar además la presencia de enfermedades prevalentes que suelen tener hipertensión pulmonar. Es el caso de la esquistosomiasis, con zonas de máxima actividad en Brasil, Guyana y Venezuela, o la exposición a la altura, que es en sí una situación bastante compleja que afecta a las grandes capitales de América Latina en las zonas andinas, La Paz, Quito, Bogotá, México. Estas entidades se combinan con hipertensión pulmonar y hacen que las cosas parezcan más difíciles. Por si faltara algo difícil, la pandemia nos ha restado recursos humanos y físicos que deben ser aplicados a otras situaciones. Y entonces parece una cosa épica, pero realmente ante las dificultades no solamente debemos tener más inteligencia, sino también un poco de decisión. Y por eso queremos promover un trabajo en red. El trabajo en red depende de una organización de personas en que existe sinergia por la suma de las partes, que se pueden crear nodos que suman legitimidad, aumenta la capacidad de negociación, aumenta la cooperación, se hace trabajo colectivo, participan más personas y hay más oportunidades, se alcanza la diversidad complementaria, se mantiene la motivación porque se comparten logros y finalmente se identifica al grupo líder de opinión. En hipertensión pulmonar esto es aplicable. El trabajo efectivo debe ser interdisciplinario. Tenemos que, sobre todo, armar registros o bases de datos para trabajar en conjunto y, sobre todo, con derechos de accesos claros y mínimas restricciones. Voy a comentar muy brevemente, por una disponibilidad de tiempo, el registro que hemos revisado en la Asociación Latinoamericana del Tórax. Ese registro tiene 3 condiciones básicas de ingreso que estamos mostrando en pantalla. Ha sumado 273 casos, tiene un promedio de edad de 42 años y un predominio del sexo femenino. Los antecedentes patológicos previos más importantes son la hipertensión y el hipotiroidismo. Los síntomas preeminentes, como hemos dicho, han sido la disnea, la fatiga, las palpitaciones y el dolor de tórax. Las comorbilidades más frecuentes han sido en el grupo la enfermedad autoinmune, pero también son importantes las apneas del sueño, la EPOC, los estados de procoagulabilidad. De las comorbilidades que son autoinmunes, las más importantes fueron la esclerodermia y el lupus eritematoso sistémico. Hay un neto predominio de enfermedad de grupo 1, seguido solo en forma secundaria para la enfermedad de grupo 4. Existe un predominio de pacientes en clase funcional 3 y 2, lo que significa que muchos pacientes pueden ser tratables. Las formas de hipertensión arterial pulmonar muestran a su vez prevalencia de las formas idiopáticas y cardiopatías congénitas y en menor proporción enfermedades del tejido conectivo. Y básicamente lo que nosotros proponemos es participar reorganizando y actualizando este registro y haciéndolo más pesado en el punto general. Incrementar los centros reclutadores, incentivar la promoción y sobre todo expandirlo e integrarlo. En eso esperamos de cada uno de ustedes. Muchas gracias.
doctor Gómez, muchas gracias por su excelente conferencia. Y con esta, pues, damos fin a la sección de las conferencias de neumología del Congreso de Medicina Interna y pasamos a la sección de preguntas. Hay una primera pregunta que va dirigida a la doctora Eliana Morales y es, ¿qué opinión tiene de la asociación que existe entre el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y la hipertensión pulmonar, que tocan dos de los puntos que se revisaron en esta sección? Bueno, hay ahí dos puntos importantes. Quiero sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes por haber tenido la gentileza de invitarme, a la doctora Fernández Trujillo, al doctor Mauricio Orozco Levi y a usted también, Fernando. Y bueno, estamos aquí dispuestos para escuchar las preguntas que el auditorio quiera hacernos y que nosotros podamos contestar. Bueno, en cuanto a la pregunta de la hipertensión pulmonar y la apnea del sueño, entonces hay dos grupos ahí de pacientes. Aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar y eventualmente riesgo de tener apnea del sueño, o aquellos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar secundaria a la apnea del sueño. Entonces, fisiopatológicamente, pues la hipoxemia, los factores estresantes sobre el endotelio vascular pulmonar, pues están implicados en la asociación de apnea del sueño con hipertensión pulmonar, pero aquí es muy importante llamar la atención sobre más importante que tiene la hipoventilación alveolar como causa de hipertensión arterial, de hipertensión pulmonar. Entonces, es mucho más grande la asociación que hay de hipertensión pulmonar con hipoventilación alveolar que con apnea del sueño. Obviamente, el inicio temprano y el diagnóstico temprano de la apnea del sueño permite disminuir la posibilidad de desarrollo de hipertensión pulmonar en estos pacientes. No obstante, esta no suele ser tan severa como otros grupos de hipertensión pulmonar y sí se benefician claramente del tratamiento. Ok, gracias, doctora. Doctor Ricardo, usted mencionó también dentro de las causas de hipertensión pulmonar la apnea obstructiva del sueño. ¿Tenía usted algún comentario en ese sentido? Sí, respecto a lo que dice la doctora Morales, nosotros los casos que hemos visto de hipertensión pulmonar asociados a apnea del sueño no son casos en que la hipertensión pulmonar parece ser especialmente severa, como ella ya ha señalado. Y en realidad la afectación de los síndromes de apnea del sueño con hipertensión pulmonar es heterogénea y está condicionada por las otras comorbilidades. La historia de padecimientos cardíacos previos en este sentido decisiva. En cambio, la afectación de la hipertensión pulmonar en la altura también tiene sus, vamos a decir, sus diversidades, su heterogeneidad. No todos los pacientes que están expuestos a la altura tienen indefectiblemente hipertensión pulmonar. Y hay que decir que las más severas, son la enfermedad de Monke, ocurren en un grupo limitado de pacientes. Las comparaciones que se han hecho de hipertensión pulmonar en la altura con están expuestas a la altitud o a la altura, como decimos nosotros, dice que las poblaciones americanas en realidad tienen un tiempo más corto que, por ejemplo, las del Himalaya o el Tíbet, donde realmente las personas están expuestas a la altura por mucho tiempo y no desarrollan las formas severas de, vamos a decir, falta de adecuación, con lo cual se parece existir un fenómeno de tipo adaptativo que se da a través del tiempo y que en las poblaciones americanas no existe en esa proporción que existe en el Tíbet. Acá también existe la heterogeneidad, digamos. Pero digamos que el tema de la exposición a la altura es un tema de enorme importancia para América Latina y donde realmente los distintos grados de exposición tienen que ver con la altitud sobre el nivel del mar. Muchas gracias. Doctora Fernández, hay una pregunta y es, ¿qué diferencias puede haber en características del cáncer pulmonar entre pacientes fumadores y no fumadores? Bueno, pues se supone ese es un reto muy importante porque en este momento, cuando hemos avanzado un poco más allá en poder identificar el perfil genético de cada paciente,
pues hemos podido encontrar las características muy particulares de esos pacientes no fumadores. Usualmente son mujeres, generalmente son mujeres que tienen un adenocarcinoma y que ese tumor tiene una mutación genética con mayor proporción que le puede garantizar el acceso a medicamentos que pueden modular su enfermedad y controlar la enfermedad de una manera diferente a aquellos que son expuestos o que son secundarios a la exposición de cigarrillo. Pero esa pregunta ha abierto una gran cantidad de estudios que están aún en desarrollo y que son los que van a darnos respuestas después en la medida en que seamos capaces de perfilar genéticamente cada tumor, podremos saber exactamente a qué están asociados y que el cigarrillo puede ser un cofactor, pero no necesariamente el más importante. Muchas gracias. Para el doctor Orozco, una pregunta y es, ¿cuál sería la mejor estrategia para llevar a los pacientes con hipertensión arterial del grupo 1 a una terapia farmacológica óptima? Qué buena pregunta y qué difícil, qué retadora la respuesta. Precisamente la elección del tratamiento ideal es sinónimo también del paciente ideal. No hay un tratamiento de talla única, es lo que llamamos medicina de precisión, porque bien lo han comentado mis colegas, están las comorbilidades, pero también están las preferencias del paciente, la actividad laboral, el sitio de residencia, si está en zona rural, el acceso a un centro de control, de tal manera que no hay un tratamiento único generalizable. Lo que sí es importante es que las normativas no incluyen, como por ejemplo en Colombia, lo que es el pagador, lo que es la altitud, lo que estabais comentando ahora. No sabemos si los fármacos son diferentes en términos de eficacia a diferente altitud. Y además las preferencias del paciente o la genética del paciente. Conclusión, lo que tenemos es que evaluar el perfil de riesgo del paciente de morir en el siguiente año. Eso es lo que hacen las escalas que estamos utilizando actualmente. A mayor riesgo, más agresiva la estrategia terapéutica, pero además no es un tratamiento único, estable a largo plazo, sino que puede cambiar. No podremos retirarlo, eso es importante, a no ser de eventos adversos, pero tendremos que ir escalonándolo hasta llegar posiblemente al trasplante de pulmón, y esto implica la evaluación repetida, la evaluación secuencial cercana de estos pacientes. Por tales motivos, tanto en Colombia como en la Asociación Latinoamericana del Tórax, con quien tengo el gusto de trabajar con el doctor Gómez Tejada, estamos intentando desarrollar aplicativos y desarrollar sistemas en red de toma de decisiones, tanto para prostanoides como para otros tratamientos. Y además estamos generando este tipo de formación continuada en los diferentes países. Pero ¿qué es importante? Latinoamérica puede generar información original, puede generar nuevas evidencias. Tenemos genética que no ha sido investigada, tenemos altitud, tenemos dieta, tenemos preferencias y tenemos sistemas de pagadores y sistemas sanitarios diferentes. La conclusión es que tenemos 3 vías terapéuticas, 48 combinaciones posibles y de ellas dependen la idoneidad del esquema del tratamiento. Si tiene hipertensión arterial pulmonar, un fármaco es obligatorio, 2 es mejor que 1 y 3 son mejor que 2. De tal manera que esto es el gran reto. Yo invito a que participemos en red para generar estas evidencias y para tomar las mejores decisiones. Pero es indiscutible que las guías, tanto europea como de la Sociedad de Cardiología como de Respiratorio, establecen un marco de lo que podemos hacer, no lo que se debe hacer. Y esto solamente lo logramos con un trabajo multidisciplinario. En conclusión, el tratamiento ideal de la hipertensión pulmonar debe ser una decisión transdisciplinar de los diferentes grupos participantes: cardiólogos, internistas generales, neumólogos, reumatólogos, fisiatras,
rehabilitadores y inclusive nutricionistas. De tal manera que esa sería la respuesta. Si bien no puedo dar una receta única, sí decir la importancia del trabajo transdisciplinar y en red. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted, doctor. Doctor Ricardo, ¿tiene algún comentario en este sentido? ¿Usted diría cuáles serán los principales parámetros clínicos con los cuales debemos tomar la decisión del cambio de la terapia, de escalar o de escalar a los pacientes? Bueno, en general, si tenemos que hacer un resumen, lo más adecuado parece ser tener primero una sospecha clínica de la hipertensión pulmonar. Y eso es lo que me parece que debemos enseñar en forma extensa, amplia, a la mayoría de los médicos. Como dijo o como mostró recién Mauricio, hay un periodo de silencio en la evolución de la hipertensión pulmonar y cuando se abordan los tratamientos, ese silencio significa deterioro de la red vascular pulmonar. No sé si es el 40% o si es más, o el 60%, pero en realidad el diagnóstico siempre es tardío. Hay que tener presente siempre que con esa sospecha clínica, con la evaluación de los grupos de riesgo, porque además hay pacientes que con determinadas afecciones son per se grupos de riesgo para la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, es el caso de las pacientes con esclerodermia, que en América Latina, como en otras partes, representan un 25 a un 30% de los pacientes que son evaluados. Tercero, junto con eso se debe implementar una especie de secuencia por pasos en donde buscamos en forma un poco de cribaje o de screening la hipertensión pulmonar con el ecocardiograma. Lo que dijo Mauricio también, yo lo comparto, el ecocardiograma no es la definición diagnóstica de la hipertensión pulmonar. Es un excelente estudio para la detección, pero no para decir que existe hipertensión pulmonar. Y luego hay que integrar en los algoritmos que hemos mencionado las secuencias siguientes, que son por supuesto el screening del centrifugalograma de ventilación-perfusión, donde ya afinamos un poco más la puntería y pensamos en hipertensión de grupo 4, y si nos da un resultado que no es positivo, podemos empezar a trabajar en la posibilidad de la hipertensión arterial pulmonar, que como también se dijo, es la forma más tratable con fármacos o con medicamentos. Quiero hacer la salvedad que el grupo 4 tiene una enorme importancia porque es el grupo donde sabemos hace años que se puede curar con tratamiento quirúrgico y hoy en día se ha enriquecido el arsenal terapéutico gracias a las angioplastías con balón. Inclusive hay formas terapéuticas o modalidades que se llaman híbridas que combinan unas y otras y van secuenciando de acuerdo a cada paciente, como también se mencionó, el paciente no es en sí todos los pacientes, es un paciente en particular, qué es lo que el paciente puede recibir y qué secuencia o pasos se le pueden ofrecer de terapéutica. Fernando, ¿podría aportar un punto adicional? Quiero expresar mi miedo respecto a los nuevos tratamientos que tenemos cada vez más disponibilidad de fármacos orales. Y es el hecho que el paciente con hipertensión pulmonar debe ser evaluado cercanamente cada 3 o 4 meses para definir la respuesta que está teniendo al tratamiento. Es diferente a otras patologías en donde tenemos años para evaluar qué está pasando o meses. Estos pacientes a los 3-4 meses tenemos que tomar decisiones si escalonamos a mayor tratamiento, si está habiendo refractariedad, porque el paciente respondedor es escaso. Los más frecuentes son los no respondedores. Y cuando hablo de mi miedo, es que tenemos ahora un arsenal de fármacos orales que posiblemente va a mostrar que podemos hacer combinaciones de fármacos orales, antagonistas de receptores de endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estimulantes de guanilato ciclasa, prostanoides, análogos de la prostaciclina, y esto puede hacer que los pacientes se retrasen y lleguemos a un punto de no retorno, que lleguemos tarde. Y es tan importante para nosotros esto que inclusive tenemos un coloquio especial para esto, el punto de no retorno. Conclusión, y lo que quería subrayar, es que el tratamiento de hipertensión pulmonar debe evaluarse cada 3 o 4 meses para estimar si realmente se está obteniendo un beneficio. Y si no, eso es sinónimo de escalonamiento terapéutico, llámese prostanoides parenterales e inclusive trasplante. Y este concepto es fundamental. El tratamiento no es un tratamiento a largo plazo, excepto si el paciente está estable o ha mejorado.
pero la refractariedad y el empeoramiento implica ser agresivos y continuar escalonando el tratamiento. Sí, creo que es un mensaje muy claro y muchas gracias, doctor Mauricio. Hay una última pregunta para la doctora Liliana en relación con el tratamiento para el cáncer de pulmón y preguntan si es solamente inmunoterapia, si ya no se usa la radioterapia ni la quimioterapia, o si ese tratamiento se deja solo para cuando la agresividad del tumor es muy marcada y qué expectativas de vida tendría un paciente con estos tratamientos. Bueno, el tratamiento tradicional para el cáncer de pulmón ha involucrado la radioterapia y quimioterapia. Y en los estados tempranos, la cirugía que cambia la historia natural de la enfermedad. Lo que pasa es que en el espectro de los pacientes con estadio 4, que no tenían ninguna alternativa, es donde se ha encontrado que algunos, no todos, algunos, dependiendo de su perfil genético, pueden ser susceptibles a un tratamiento como los inhibidores de algunas enzimas y la inmunoterapia. Entonces, es una muy buena esperanza para un grupo de pacientes, pero el paciente que no tiene ese perfil inmunológico, pues no se beneficia de este tipo de terapias. Entonces, la medicina personalizada va orientada en encontrar el paciente ideal para la terapia ideal, que eso va a ser costo eficiente porque de pronto en ese orden de ideas habrá pacientes a los cuales no les ofrecemos cosas porque no les van a servir y no vamos a gastar ese dinero en ellos. Entonces son cosas que se tienen que van de la mano. El diagnóstico, la genotipificación del tumor para poder elegir la terapia adecuada para ese caso. El que no le sirve eso, se le da el tratamiento tradicional con radioterapia y quimioterapia, en el cual pues tenemos una rata de respuesta y de sobrevida que ya conocemos. Doctora Liliana, ¿puedo hacer una intervención? Fíjate, Claro que sí. Creo que estamos hablando de tres enfermedades que tienen un carácter de medicina de precisión que se exige. Cáncer de pulmón es el paradigma. Antes solamente dábamos fármacos basados en platino y actualmente tenemos más de 170 tratamientos dependiendo de la tipificación molecular y genética de las estirpes celulares. Con lo cual, ojalá en hipertensión pulmonar y en apnea del sueño, diría yo, más lejos, pero tal vez también lleguemos, tengamos esta identificación de respuestas donde haya tratamientos específicos. Entonces, medicina de precisión y cáncer de pulmón es un paradigma. Tenemos muchos biológicos, tenemos muchos fármacos específicos y creo que era una buena forma de hacer un colofón de dónde estamos actualmente y en neumología, cáncer de pulmón es el paradigma. Sí, muchas gracias. ¿Puedo agregar algo? Respecto a lo que dice el doctor, realmente antes también se tenía el concepto que apnea del sueño era solo el paciente obeso, que hacía apneas por aumento del tejido adiposo, pero hoy sabemos que no, que hay disminución en la actividad del nervio hipogloso y se ha intentado utilizar dispositivos estimulantes de este nervio, estimuladores. También tenemos pacientes que son quirúrgicos, la minoría, pero entonces ahí es donde cobra importancia trabajar de la mano con el grupo de cirugía maxilofacial, con los otorrinos, los neumólogos, los neurólogos, porque es identificar cuál es la fisiopatología de la enfermedad la que nos va a permitir en este caso también brindar el correcto tratamiento que beneficie a nuestros pacientes y no hacer cirugías en aquellos que no van a tener resultados adecuados, la nutrición y la disminución de peso importante en los pacientes que tienen obesidad como principal factor de riesgo, etcétera. Entonces sí, la neumología, al igual que otras áreas de la medicina, se está cada vez decantando hacia la medicina individualizada y personalizada y que eso redunde en el éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Definitivamente sí. En apnea de sueño también la fenotipificación de los pacientes
está ganando cada vez más importancia y cada paciente tendrá un tratamiento probablemente diferente. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su participación, por sus excelentes conferencias. Doctor Mauricio, doctor Ricardo, la doctora Liliana y la doctora Eliana, los mensajes creo que han sido claros y espero que nos podamos ver de nuevo en el futuro y compartir con ustedes otras experiencias. Muchas gracias. Y ahora Muchas quiero gracias. darle, ¿sí? Hasta luego pues y nos veremos. Y quisiera Hasta darle la paso al próxima. doctor. Hasta la próxima, doctor. Le voy a dar paso al doctor Juan David López, que va a hacer el cierre de la sección del día de hoy del Congreso de Medicina Interna y muchas gracias por su asistencia. Doctor Fernando, doctor Ricardo, doctor Mauricio, doctora Eliana, muchas gracias por el excelente nivel académico. De antemano termina esta primera jornada de este Congreso Internacional de Medicina Interna, Hospital Futuros Nuevos Retos, y creo que el mensaje quedó muy claro en los dos módulos. Gracias a todos los conferencistas locales, nacionales e internacionales y a todos los moderadores, tanto los profesores como los residentes de medicina interna, por habernos dado una actividad académica de alto nivel. Quiero contarles a todos los participantes de Iberoamérica que hemos tenido conectados aproximadamente hasta esta hora 4.700 personas. Para nosotros es grato que esta actividad académica tenga. Juan David, felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Esto es un trabajo de todos ustedes, de todos, los residentes, la gente de la Oficina de Educación Médica, los conferencistas, los profesores y la gente de Streaming Colombia. Pero también quiero decirles que esto no termina hoy, es nuestra primera actividad de jornada académica y mañana tenemos un día intenso académicamente que quiero que lo aprovechen de la mejor manera todas las personas que están inscritas, que son alrededor de 9.400 personas. Vamos a comenzar mañana viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, para que ustedes, los que están por fuera del país, traten de cuadrar sus relojes de manera adecuada. Y vamos a tener módulos de gastroenterología, hepatología, cuidado intensivo, endocrinología, neurología, reumatología, urgencias y cardiología. En total van a ser 28 conferencias. De esas 28 conferencias tenemos aproximadamente 29 conferencistas. Ya mañana sabrán por qué hay 2 conferencistas adicionales. Y están invitados todos los colegas de Cali, de Colombia y de Iberoamérica y de otros países fuera del continente para que estén conectados el día de mañana. Una feliz noche y muchas gracias a todos.